Buenos días, vamos a empezar a realizar el primer ejemplo de la continuidad de una función. Quiero decir que todos los ejercicios que voy a hacer y que os he mandado, que la tenéis en la fotocopia, son todos de selectividad. Este precisamente fue de la selectividad del año pasado, ¿vale? Me piden que calcule la continuidad de esta función. Si os acordáis, es una función a trozos. X menos 2 es un polinomio que se dibujaba del 1 al 2. El 1 estaba cerrado y el 2 abierto. Y esto, menos x al cuadrado más 10x menos 6, es una ecuación de segundo grado que era una parábola, ¿vale? Que se dibujaba desde el 2, incluido el 2 porque está cerrado, al 6 cerrado, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, vamos a empezar con la continuidad. Para estudiar la continuidad, lo primero que tenemos que saber es primero estudiar la continuidad de la primera función en su intervalo de definición y de la segunda en su intervalo. ¿Qué le pasa? Que son dos funciones polinómicas. Si os recordáis, estas funciones no tenían problema. Las funciones polinómicas eran continuas siempre en R. Entonces tengo que escribir lo siguiente. Por favor, esto lo tenéis que hacer porque lo tenéis que hacer perfecto en selectividad, ¿vale? En menos 1 cerrado, 2 abierto, la función es continua porque es polinómica. Y en el 2 abierto, 6 cerrado, 2 abierto porque aquí, en este punto, nunca va a ser cerrado, porque luego estudiaremos aparte, porque son los puntos clave, porque son los puntos donde termino de dibujar una función y empiezo a dibujar la otra. Entonces puede que no encajen y no ser continua. Encajar me refiero a que no se dibuje de forma continuada, ¿vale? Como empieza una y luego corto y hago la otra, puede tener diferentes tipos de dibujo y no tienen por qué empezar una donde termine la otra. Pues, ¿qué digo? Que del 2 al 6 es continua, por ser también un polinomio. ¿Qué digo como segundo paso? Pues que tenemos que estudiar la continuidad en x igual a 2. ¿Por qué? Porque es el punto donde cambia el dominio de definición de la función. Es un poco rollo, pero es que lo tenéis que hacer porque es súper importante, ¿vale? Este tipo que lo escribáis todo. Vamos a empezar. Voy a la teoría. La teoría que puse ayer, que la tuvisteis que copiar, me dice que es continua una función si cumple estas tres condiciones. Vamos a empezar por la primera. La primera es si existe f de a. ¿Qué es si existe f de a? ¿Vale? Vamos con la primera. Existe f de a. Es decir, existe f en... Me está preguntando si existe f en 2. ¿Vale? ¿Esto cómo se hace? Pues sustituyo la función en 2. ¿Esto cómo es? Busco el 2. ¿El 2 dónde está? Está aquí. ¿Por qué? Porque es donde tiene la rayita de cerrado. Y sustituyo el 2, donde ponga x pongo un 2. Cuidado con ese menos, que le encanta ponerlo en selectividad porque os equivocáis. Ese menos no está dentro del cuadrado, está fuera. Ahora yo cuando lo introduzco en la calculadora no pongo ningún paréntesis, pondría menos, el menos se pone 2 al cuadrado más 10 por 2 menos 16. ¿Qué os da? Os da, me he equivocado, espérate, menos 2 al cuadrado más 10 por 2 menos 16, que da 0, ¿vale? Por lo tanto, ¿existe la función en 2? Sí, y sí existe y ha dado 0, ¿vale? Por lo tanto, la primera condición la cumple. Vamos con la segunda condición. Me pregunta en la segunda condición si existe el límite cuando x tiende a a, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Que los límites laterales coinciden. Ahora lo explico. Vale, me pregunta, ¿existe el límite cuando x tiende a 2 de la función? Pues venga, vamos a hacerlo. ¿Esto cómo se hace? Se escribiría el límite cuando x tiende a 2 de la función. Ahora, ¿qué pasa? Es una función a trozos y el límite cuando x tiende a 2 se tiene que calcular haciendo una cosa que se llama límites laterales, pero que no son los mismos que los otros. Ahora explico cómo. El límite cuando x tiende por la izquierda de f de x y el límite cuando x tiende por la derecha de f de x. En el tema pasado lo que le hacíamos era sustituir la x por un número más chiquito que 2 y aquí por un número más grande, pero esto no es así. Cuando las funciones a trozos, los límites laterales a lo que se refieren es a qué función de las dos voy a tener que coger. 2 negativo es que tengo que escribir el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y de las dos funciones que tengo esta y esta tengo que elegir en la que se encuentre definida en los puntos más chiquitos que el 2. Los puntos más chiquitos que el 2 es este intervalo que es del 1 al 2.
¿vale? Ahí está el 1,9, el 1,8, por lo que tengo que elegir la de arriba. Y ahora, acto seguido, sustituyo el 2, no el 1,9, el 2. Lo sustituyo y me da 2 menos 2, 0. Vamos con la otra. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha, ¿qué significa? Que de las dos funciones copio la que en donde se encuentren los números más grandes de 2. Los números más grandes de 2 es de 2 al 6, que se encuentra aquí, y la sustituyo. Esa. Ahora sustituyo la x por 2, que si os dais cuenta lo hemos hecho arriba, en esta. ¿Y qué me vuelve a dar? 0. Entonces, ¿qué pasa? Como los dos límites laterales coinciden, ¿qué digo? Que el límite cuando x tiende a 2 de la función es 0, ¿vale? Por lo que ¿existe el límite? Sí existe, porque me ha dado 0. ¿Cuándo no existe? Cuando me dan infinito, ¿vale? Un infinito menos infinito. Tercer y último paso, ¿qué me dice? Que la función en A, el número sustituido en A, tiene que hacer lo mismo que el límite. Es decir, que la función sustituida en el 2 tiene que coincidir con el límite cuando x tiende a 2 de la función. ¿Y coinciden? Sí, claro que coinciden, porque las dos da 0. Al cumplirse las tres condiciones, ¿qué digo? Digo que f de x es continua en x igual a 2, que era el punto donde la hemos estudiado. Y ahora tengo que hacer una evaluación global. Me pregunta en selectividad que dónde es continua la función. Pues yo digo que es continua en desde menos 1 cerrado al 6 cerrado, que es donde está definida. Si aquí hubiese un infinito y aquí otro, diría que es continua en R. Es decir, no tiene ningún problema esta función. Y este sería la solución que obligatoriamente tenéis que poner, ¿vale? Tenéis que poner como conclusión final.